es un punto de partida. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo andamos? Bueno, atareado con tus estudios. Sí, pero bueno, En épocas de examen. exactamente. Son interesantes los exámenes, qué tensión te generan, ¿no? Sí. Porque ahí se ponen de relieve la verdad. ¿Cuánto aprendí? Es la parte no querida, digamos, de estudiar, pero bueno, ahí va. No hay otra forma cuando uno estudia de demostrar lo que sabe en un examen. Sí, señor. Vamos a hablar de Alberdi. Antes te quiero contar la sana envidia que sentí cuando en Washington visité el Memorial de Lincoln, 5 metros con 80 mármol blanco traído de Georgia, una cosa monumental, y dije, le dan el lugar que corresponde. Nosotros, al ilustre Alberdi, al hombre genial, al hombre necesario para su época, el que se nos ayudó a organizar el país, lo pensó, nos prestó sus ideas, comprometido con su tiempo, tenemos un monumento en una plaza algo rudimentaria, que podría tener otra elegancia, y sus restos están en el subsuelo de Casa de Gobierno, escondidos para el hombre común. ¿Cómo hacemos para rescatar a Alberdi en la sociedad con todo lo que hizo si le hacemos esto? O sea que en noviembre de 2022 vino a Tucumán, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, un expresidente paraguayo de apellido Franco, ¿no? Y el tipo vino emocionadísimo por poder conocer básicamente la tierra natal de Alberdi y contó que Alberdi es uno de los próceres más reconocidos de la Argentina en Paraguay e indudablemente el más querido de todos, ¿no? Porque Alberdi justamente escribe un tratado que se llama El crimen de la guerra respecto de esa guerra que nosotros le llamamos de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, que los paraguayos le llaman la Guerra Grande, en la que ellos enfrentaron tropas de la Argentina, de Brasil y de Uruguay, y que Alberdi llama la guerra de la triple infamia. Y Alberdi dice, la guerra es un crimen en sí mismo. Y entonces no puede haber guerras justas porque de lo contrario sería hablar de crímenes justos, ¿no? Es increíble realmente ese texto de Alberdi. Entonces, bueno, él vino y dijo, se cumple mi sueño. Llévenme a conocer la casa donde nació Alberdi. Y lo único que podían hacer era invitarle una grande mozzarella, claro, digamos, ¿no? Para llevar una a conocer. pizzería. Así es. Y de pronto entonces el tipo dijo, bueno, de premio consuelo, llévenme a recorrer la calle que lleva el nombre del prócer de ustedes, y se dio con que es una calle secundaria en el barrio sur. Y cuando él se reunió con las autoridades provinciales, porque era un viaje, era un expresidente de la Nación y fue recibido en Casa de Gobierno, les transmitió que a su criterio muy poco tenía que ver una calle que se llame 25 de Mayo con Tucumán y mucho tenía que ver una calle que se llame Alberdi con Tucumán y con la Argentina. Pero ahí está esto que vos señalás, ¿no? Es decir, la desmemoria que hay respecto de Alberdi. ¿Qué nos deja Alberdi? Alberdi le da una forma a la patria, ¿no? En su fragmento preliminar al estudio del derecho, Alberdi dice que, la cuestión, por un lado, es indudablemente la soberanía del pueblo y reconocer la soberanía del pueblo como una cuestión fundante, pero que en nombre de esa soberanía del pueblo puede gobernar uno, pueden gobernar varios o pueden gobernar todos. De modo que la cuestión no es la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo es la materia. El asunto es la forma. Y desde el artículo 1 de la Constitución argentina, Alberdi le da una forma a esta Argentina y le dice, va a ser representativa, va a ser republicana y va a ser federal. Y dice que las provincias pueden ser autónomas en la medida que dicten constituciones que reconozcan básicamente esos principios. Y en el artículo 14 va a establecer que los argentinos tenemos derecho a
el trabajo y la industria lícita a transitar por la Argentina, a publicar las ideas por la prensa sin censura previa, que tenemos derecho a disponer de nuestra propiedad. En el artículo 15 va a abolir la esclavitud y en el artículo 16 va a establecer la igualdad ante la ley y que para acceder a un cargo público el único requisito es básicamente la idoneidad. Y después va a establecer la inviolabilidad de la correspondencia y va a establecer que ningún argentino puede ser penado sin juicio previo y fundado en una ley anterior al presunto delito que se le impute. Y en el artículo 19, que es una obra culminante, dice Alberdi, señores, los actos privados de los hombres están exentos de la interpretación de los magistrados si no ofenden la moral pública y no dañan a terceros. Ningún argentino puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni vedado de hacer lo que la ley no prohíbe. Eso es Alberdi. Esa enormidad, digamos, es básicamente Juan Bautista Alberdi. Y como vos bien decías, cuando lo señalabas en tu editorial, Alberdi es un prócer para el que nosotros no tenemos un feriado. Hay como una explicación, ¿no? Dice que le hemos dado feriado a todo aquel que portó armas. Claro, lo cual... El Sarmiento, viste, que estuvo en alguna batalla, entonces le dieron... pero bueno, es un criterio que se podría revisar. Y a la mayoría de ellos los recordamos por la fecha en la que se ha muerto, ¿no? A Alberdi lo recordamos por el día en el que nació. Nació un 29 de agosto de 1810, ¿no? Claro. Y entonces es verdaderamente ese gran hombre de la paz. Claro está, Alberdi pertenece a una época en la que la palabra tenía valor, Pedro. Tanto valor tenía que Alberdi es declarado embajador plenipotenciario de la Argentina por Justo José de Urquiza y nunca se conocieron más que por carta, ¿no? Es decir, realmente hay toda una reconfiguración básicamente a la vuelta de eso. Pero claro, yo alguna vez fantaseaba, ¿no? Resulta que, supongamos que Tucumán desapareciera en el tiempo, como le pasó a la ciudad de Pompeya, ¿no? Que a Pompeya la cubrieron la ceniza del Vesubio, supongamos que a nosotros nos cubre las cenizas de la zafra, ¿no? Como vos bien mencionabas en el editorial. Y nos vienen a descubrir muchos miles de años después en excavaciones arqueológicas, ¿no? Y resulta que, fíjate que de Alberdi hay una placa en una pizzería y el complejo escultórico que lo homenajea está frente a la misma cadena de pizzería en otra plaza, con lo cual, digamos, hasta tanto lograran traducir el español, concluirían que Alberdi inventó la pizza, ¿no? Claro. O a lo mejor inventó la mozzarella, digamos, en su defecto. Pero bueno, Alberdi nació para incomodar, ¿no? Es decir, el gobierno libertario básicamente ya no habla, ¿no?, de Juan Bautista Alberdi de un tiempo a esta parte. Y en Tucumán tenemos un municipio que se llama Alberdi y está intervenido. Alberdi nos sigue hablando muchos años después. Y necesitamos mucho a Alberdi durante todos los días para tener los sanos pensamientos liberales que organizan una sociedad. Sí, señor. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada